Estás escuchando el podcast de Hispania, un podcast histórico contado de la forma más moderna posible. Hola, soy Belén Moreno y os voy a contar el tema 11 de Historia de España de segundo de bachillerato. Este tema comienza el 20 de noviembre de 1975, cuando muere Franco, y con ello comienza la transición pacífica de una dictadura a una democracia. Tras 36 años de dictadura, en el camino a la democracia había que cambiar aspectos tan importantes como los siguientes ámbitos. Primeramente, institucionalmente, había que hacer que el Estado fuera compatible con el Estado de Derecho, por lo que había que reorganizarlo. Políticamente, la sociedad española estaba muy separada entre franquistas y el bloque de la oposición. En el terreno social, la hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical con la UGT y la CNT, y también había que reorganizar el ejército. El 22 de noviembre de 1975, las Cortes proclamaron rey a Juan Carlos I de Borbón, y así comienza la transición democrática. Las claves de esa transición fueron el proceso pacífico gracias a Juan Carlos I y a la sociedad. El rey tenía como objetivo hacer una democracia plena y la sociedad quería una renovación política. La transición se produjo por la vía de la tolerancia, el pacto y la reconciliación. Pero el programa del rey no contaba ni con apoyos de la derecha ni de la izquierda, y también hubo una gran evolución política en este tiempo. En la evolución política destacamos diferentes gobiernos, comenzando con el de Arias Navarro, que va desde 1975 a 1976. Arias había presidido el Poder Ejecutivo en la fase final de la dictadura, y su gobierno tuvo un equilibrio entre el franquismo, los reformistas y los aperturistas. Contó con el apoyo de Manuel Fraga y Adolfo Suárez. Al principio no se legalizaron todos los partidos políticos, lo que decepcionó a mucha gente de la sociedad. Y también hubo muchas huelgas y manifestaciones, pero estas acabaron reprimidas por medio de la violencia con gran dureza porque en ese momento estaba prohibido el derecho a la reunión. Arias Navarro presentó la dimisión por falta de apoyo por parte del rey, que en julio de 1976 sí pudo dar un paso adelante y nombrar como jefe de gobierno a Adolfo Suárez para que avanzara en el plan de reforma. Así comienza el gobierno de Adolfo Suárez en 1976, que durará hasta 1977. Él estuvo dispuesto a dialogar y a negociar con la oposición, proponiendo demoler la dictadura. También hizo reformas en el Código Penal, legalizando los partidos políticos, también permitió la celebración de congresos de socialistas en Madrid y legalizó partidos comunistas y de centrales sindicales como la CCOO y la UGT. En este tiempo hubo oposición al gobierno por parte de ETA y Grapo con atentados. Y por otro lado, también estaban los sectores más movilistas del franquismo, que también tenían oposición hacia el gobierno de Suárez. La ley de reforma política se sometió al sufragio universal en diciembre de 1976. Se reconoció entonces la soberanía del pueblo, la convocatoria de las Cortes mediante sufragio universal y el sistema bicameral entre el Congreso y el Senado. Se celebraron las primeras elecciones libres y democráticas en junio de 1977. Por último tenemos el gobierno de la UCD, o el primer gobierno democrático. Se legalizaron alrededor de 200 partidos, y el primer gobierno democrático fue el presidido por Adolfo Suárez. Dentro de este periodo donde gobernó la UCD, encontramos los pactos de la Moncloa, que era un espíritu de transición española a pesar de la profunda crisis económica. Entonces Suárez convocó a los representantes de los partidos para buscar una solución a la crisis que se vivía y llegar a una solución pactada entre todos. Se firmó un acuerdo de tipo social, económico y político. Las medidas acordadas consiguieron reducir la inflación y mejorar la productividad, reducir la conflictividad laboral y aumentar también el salario ajustado a la inflación. Por último tenemos lo que fue la Constitución de 1978. Todos tuvieron que renunciar a algunas partes de sus principios ideológicos esenciales. Por ejemplo, la izquierda renunciaba a la formación de un Estado republicano, la derecha admitía el juego democrático, el Estado de la autonomía, etc. Los nacionalistas, menos el Partido Nacionalista Vasco, aceptaba el término de nación española indisoluble, y así se formó la Constitución, que estaba compuesta por 169 artículos y consta de 3 partes: la dogmática, la orgánica y la reforma constitucional. Dentro de estas destacan algunos artículos como el artículo 2, donde el Estado se fundamenta en la insoluble unidad de la nación, pero se reconoce el Estado de la autonomía, que se desarrolla en el título 8, o que el poder reside en las Cortes y en el gobierno. El rey es el jefe del Estado, es el mando supremo del ejército y el máximo representante de la nación. El proceso para la creación de la Constitución
Tiene 4 partes, comenzando con que el proyecto se apruebe en las Cortes Generales. Esto sucedió el 31 de octubre. Después, que se ratificara en el referéndum, que fue el 6 de diciembre. Después, sancionada y promulgada por el rey, el 27 de diciembre. Y por último, cuando entra en vigor y es publicada en el BOE, el 29 de diciembre. Así damos por concluido el tema 11, de la transición española, de una dictadura a una democracia.